Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con el género narrativo. En clases anteriores vimos lo que son las novelas y los cuentos, así que esta vez nos toca hablar de qué son los mitos. Usualmente usamos la palabra mito refiriéndonos a algo relacionado con una ilusión o una fantasía, para asegurar de que ese algo no es real. Aunque no es del todo correcto, esa interpretación tiene algo de verdad, ya que un mito es un relato tradicional, fantástico, que narra como si fueran reales acontecimientos extraordinarios, asociados a diferentes culturas, como puede ser la de Egipto, puede ser la nórdica o puede ser también la de Grecia. La función de estos mitos es ofrecer respuestas a preguntas tales como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron el sol y la luna? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Y muchas otras preguntas que explican cualquier fenómeno en la naturaleza, desde cómo se crea una erupción volcánica, una gran tormenta o incluso la lluvia. Hoy en día, gracias a la ciencia, sabemos la respuesta a varias de estas preguntas. Todos ya sabemos, gracias a la escuela, cómo se crea la lluvia. Pero los pueblos antiguos trataban de explicar estos hechos y fenómenos que no podían comprender usando historias para explicarlas, en las cuales siempre había personajes poderosos, a quienes les otorgaban poderes sobrenaturales, como eran los dioses, los semidioses, héroes que seguramente conocen a Hércules, e incluso monstruos gigantes, sirenas y quimeras. Ahora veamos cuáles son las características de los mitos. Por un lado, tenemos de dónde vienen los mitos, cuál es su origen. Estos mitos siempre son anónimos, es decir, que no tienen un autor reconocido, ya que eran historias que se transmitían de generación en generación, de forma oral, es decir, hablada, para darle culto a sus valores y creencias. Como muchos pueblos antiguos no tenían escritura, era habitual que los mitos se adquirieran en forma de poemas o canciones, y que siempre recurrieran a repetir ciertas frases o fórmulas con el fin de recordarlos más fácil. Por esto mismo, los mitos no son fijos y suelen modificarse en función de las experiencias y necesidades de cada época. De esta manera, los mitos evolucionaban a lo largo del tiempo y por lo general tenemos varias historias, varias versiones de una misma historia que representan al mismo mito. Los mitos poseen un narrador en tercera persona, generalmente distante en el tiempo de los hechos que ocurren. ¿Cómo sería esto? Imagínense que están viendo una película o leyendo un libro sobre una historia emocionante. Ahora piensen en alguien que está contando esa historia desde afuera como un observador. Esa persona no está dentro de la historia, pero puede ver lo que sucede y sabe lo que piensan y sienten los personajes. Este tipo de narrador es el que llamamos narrador en tercera persona. Es como si alguien estuviera mirando la historia desde lejos y te lo estuviera contando. Así se pueden conocer los pensamientos y acciones de los personajes, pero sin estar dentro de sus cabezas. Es una forma de narrar que permite ver la historia desde una perspectiva más objetiva y conocer a varios personajes a la vez. Otra característica importante que tienen los mitos son sus personajes. Estos no son como cualquiera de otra historia, sino que se tratan de seres sobrenaturales o extraordinarios. Son introducidos en el relato mediante una breve descripción, con los nombres, con rasgos físicos o también con sus virtudes, y son los que realizan las acciones del relato. A medida que la historia avanza, pueden aparecer nuevos personajes, y como ya dijimos, representan personas, animales o seres sobrenaturales, como pueden ser dioses o monstruos, e incluso objetos inanimados que cobren vida. Al igual que las novelas y los cuentos que estuvimos viendo, los mitos también tienen un tiempo y un espacio. Pero es diferente a las historias que estuvimos analizando antes. El tiempo es el momento en el que suceden las acciones, y en estos relatos se desarrollan en un tiempo anterior a la existencia de los seres humanos y animales, en la que el mundo también se describe de forma diferente a como la conocemos hoy. Es decir, que en los mitos las historias transcurren en un tiempo lejano e impreciso del que no tenemos exactitud. Por otro lado, el espacio es el lugar físico en el que ocurren los acontecimientos. Los lugares pueden ser indeterminados o estar asociados a un territorio. Dado que estos relatos pertenecen a pueblos específicos, es por eso que depende de qué cultura sea el mito, es donde puede estar el ambiente que ellos describen, como rincones oscuros de la Tierra o alguna zona geográfica como puede ser, en el caso de Grecia, el Monte Olimpo o Atenas. Como hay tantas culturas y tanta cantidad de mitos, a estos se les puede clasificar según el contenido que intentan explicar. A continuación les dejo una imagen que habla de esta clasificación sobre los mitos.
Para poder entender mejor los mitos, les voy a relatar la historia de nuestro héroe Orfeo, un mito clásico de la antigua Grecia. Orfeo, hijo de Agro, el rey Tracio y de la musa Calíope, fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había obsequiado una lira y las musas le habían enseñado a utilizarla, de tal modo que no solo hechizaba a las bestias salvajes, sino que además lograba que los árboles y las rocas dejaran sus sitios para seguir el sonido de la música. Después de una visita a Egipto, Orfeo se unió a los argonautas, con quienes navegó a Cólquide ayudándoles con su música a superar muchas dificultades. Y a su regreso se casó con Eurídice y se estableció entre los ciclones salvajes de Tracia. Un día, cerca del Tempe, en el valle del río Peneo, Eurídice se encontró con Aristeo, quien intentó forzarla. Al huir, pisó una serpiente y murió a causa de la mordida de esta. Pero Orfeo tuvo la osadía de descender al Tártaro con la esperanza de recuperarla. A su llegada, no solo hechizó al barquero Caronte, al perro Cerbero y a los tres jueces de los muertos con su melódica música, sino que además suspendió temporalmente las torturas de los condenados y ablandó hasta tal punto el corazón de Hades, que obtuvo permiso para devolver a Eurídice al mundo superior. Pero Hades le impuso una sola condición, que Orfeo no mirara atrás hasta que ella estuviera a salvo bajo la luz del sol. Eurídice siguió a Orfeo por el oscuro pasadizo, guiada por los sonidos de su lira, y no fue hasta que vio de nuevo la luz del sol que él se volvió para atrás para ver si ella la seguía, perdiéndola de este modo para siempre. Para terminar con este video, les dejo unas actividades para realizar.